Buenas noches, hermanos, a todos, ¿verdad? Gracias a Dios tenerlos de nuevo acá presentes en este estudio de Doctrina para la Vida. Como pueden ustedes ver, estamos, haciendo un estudio sobre los libros de los profetas menores y estamos comenzando con el libro de Oseas, que es el primero de los profetas menores. Hasta este momento hemos estado estudiando, ¿verdad?, los primeros versículos, o sea, el capítulo 1, y hemos logrado de alguna u otra forma avanzar en lo que es hasta lo que es el versículo. Hermano, se le volvió a cerrar el micrófono. Bueno, está pasando esto. Muy bien. Entonces, como les decía, hemos ido avanzando, ¿verdad?, en el estudio del libro de Oseas. Vamos un poco despacio, hermanos, pero estamos tratando de hacer un buen análisis de cada versículo para que nosotros podamos entender bien el mensaje que Dios quiso transmitirnos a través del profeta Oseas. Aunque el mensaje primario va dirigido precisamente al reino del norte, o a las 10 tribus del norte, no quiere decir que no tenga una aplicación para nosotros en el día de hoy. Claro, el libro también es profético, ¿verdad? O sea que tiene mucha profecía que se ha cumplido, pero también hay profecía que todavía tiene que cumplirse en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Tal como en la medida en que el plan de Dios se va desarrollando. Muy bien, hermanos, vamos a continuar. En este caso vamos a ver lo que es donde se puede decir donde nos quedamos. El versículo 8. Bueno, analizamos brevemente en la reunión pasada el versículo 8, versículo 9, versículo 10. Pero vamos a hacer un análisis más detallado sobre estos versículos porque hay unas cosas muy interesantes que no podemos dejar desapercibidos, ¿verdad? Y con lo cual vamos a tener, un aprendizaje para nuestra vida hoy. Porque lo que tratamos también es de enseñar, de hacer un análisis exegético, pero también de aplicar para hoy, en el tiempo en que vivimos, ¿verdad? Lo que nos quiere enseñar este profeta. Muy bien. Creo que tengo pantalla, ¿verdad? Muy bien. Habíamos analizado el versículo 8 en la reunión pasada, donde dice, después de haber destetado al loro ama, concibió y dio a luz un hijo. ¿Verdad? Caramba, se me fue. Bueno, no sé qué pasa, que no logro. Ok, ahí está. Se mira bien, ¿verdad, hermano? Ok, aquí estamos. Aquí Se mira bien, hermano. Muy bien. Después de haber destetado al loro ama, concibió y dio a luz un hijo, ¿verdad? Este es lo que es el versículo 8, básicamente. Como pueden ustedes ver a través de este versículo, esto marca una nueva etapa en la vida familiar de Oseas, al nacerle un tercer hijo suyo con su esposa Gomer, ¿verdad?
ese es un nuevo miembro de la familia. Siempre en estos casos, como nosotros hemos experimentado como padres, siempre hay una emoción, ¿verdad? El saber pues que hay un nuevo miembro de la familia. eh, y precisamente cuando es un hijo o un varón, ¿verdad? Que nace, ¿verdad? Hay un regocijo, se puede decir, ¿verdad? Sin embargo, para la familia puede ser un motivo de regocijo, ¿verdad? El nacimiento de un varón o el nacimiento de una mujer, ¿verdad? Motivo de gozo, de alegría, ¿verdad? La familia aumenta. Obviamente, les voy a decir que de repente nosotros nos gozamos cuando vemos a una familia de creyentes, ¿verdad? Ver cómo crece, cómo van creciendo, ¿verdad? Van teniendo un hijo, una hija, ¿verdad? Van creciendo la familia. Entonces, hay alegría en ese caso, ¿verdad? Y también hay gozo en otras personas, en los amigos, en los familiares. Pero yo les aseguro algo, ¿verdad? Que para los israelitas, para la gente, para el pueblo, ¿verdad? Que formaba parte del reino del norte, ¿verdad? Ver que la familia de Oseas se incrementaba era un motivo realmente de preocupación, no era un motivo de regocijo, por lo menos para la gente, porque también eso implicaba un nuevo juicio para el reino del norte. Cada hijo que tendría, que iba a tener Oseas implicaba un nuevo juicio, ¿verdad? Algo iba a hacer Dios con el reino del norte. Obviamente, ¿verdad? Vemos ahí, ¿verdad? Cómo fueron nada más 3 hijos los que tuvo, ¿verdad? Cada hijo un juicio, un nuevo juicio, ¿verdad? Que va creciendo, así como iba creciendo la familia de Oseas, así también cada hijo que nacía, como les decía, era también, se puede decir, juicios que iban subiendo en intensidad. Lo bueno que fueron 3, ¿verdad? Yo creo que la nación de repente estaba pendiente, bueno, ¿qué pasaba con Oseas, verdad? ¿Será este el último, verdad? ¿Será este último? ¿O habrá más hijos, verdad? Pero obviamente con el tercero se puede decir, se sella, ¿verdad? Una serie de juicios que vendrían sobre, ¿cómo se llama? El reino del norte. Juicios que precisamente ellos mismos se los habían podemos decir, causado, ¿verdad? Dios no quería causarlos, pero ellos mismos se lo habían causado al abandonar al Señor, al abandonar su ley, ¿verdad? Y al hacer cosas abominables, como las habíamos, tal y como nosotros las leímos en la, ¿cómo se llama? En la reunión pasada, las cosas tan abominables que llegaron a hacer este pueblo, ¿verdad? Este pueblo que no reflejaba realmente el carácter de Dios, ¿verdad? Porque este pueblo debía ser luz para todas las naciones, debía llevar el conocimiento de Dios a todas las naciones, debía mostrarles el camino hacia Dios, ¿verdad? Pero este pueblo más bien hizo todo lo contrario, ¿verdad? Sino que se entregó completamente a la idolatría y a hacer prácticas completamente malas, aborrecibles, ¿verdad? Que no son propias de un pueblo de Dios, ¿verdad? Y miren ustedes, como lo dice ahí, ¿verdad? Dice, hay una
hay una sucesión ininterrumpida de calamidades con el nacimiento de los hijos de Oseas, ¿verdad? O sea, cada hijo no era para nada podemos decir, un anuncio de bendición para el pueblo. Tal vez pudiera ser de bendición para la familia de Oseas, pero no para el pueblo en sí, porque implicaba un anuncio. Y el hecho que nacieran, ¿verdad? Indicaba, ¿verdad? Que el juicio de Dios iba a ser certero, así como la existencia de estos niños, ¿verdad? Estos hijos de Oseas, era real, así de real también iba a ser el juicio que iba a venir sobre las naciones. Hay algunos que lamentablemente interpretan alegóricamente este pasaje, ¿verdad? Indicando que realmente eso es un simbolismo, que eso no fue real. Pero realmente, si uno utiliza un buen método de interpretación, se da cuenta que eso sí es real realmente. Ocurrió en el tiempo y en el espacio. Tanto así que el mismo profeta indica o da, ¿cómo se llama?, los tiempos, indicando quiénes gobernaban en aquel entonces, ¿verdad? Para indicar, para tener, por lo menos eso nos permite fechar, ¿verdad? El tiempo en que se dieron ¿cómo se llama? Esas profecías. Muy bien. Después dice, al analizar el versículo, dice, después de haber destetado a Loruama, ¿verdad? Como pueden ver ustedes, comienza con el adverbio después para designar un acontecimiento siguiente, ¿verdad? Siguiente o continuo al que ya se había dado anteriormente. Lo que nos indica, ¿verdad?, que hay una continuidad en los nacimientos. Los niños iban a estar separados se puede decir como un año, bueno, 2 o 3 años, ¿verdad? Sería el tiempo en que iban a estar separados en edades. Eso nos indica también la paciencia de Dios, ¿verdad? Después de, ¿cómo se llama?, después de que naciera uno, ¿verdad? Y después de que fuera destetado, o que dejara de amamantarlo, la mamá, ¿verdad? Entonces, había un tiempo, ¿verdad? Miren ustedes, el adverbio después, ¿verdad? El acontecimiento siguiente señala una etapa en la vida del segundo hijo de Gomer, ¿verdad? Destetar, o sea que el hijo que le había nacido, la hija que le había nacido, llamada Loruam, ¿verdad?, iba a entrar en una nueva etapa, ¿verdad? Iban a dejar de amamantarla, ¿verdad? O sea, de amamantarla con leche materna, por lo cual ahora su nutrición ya iba a ser por otros medios, ya iba a ser comida sólida, ¿verdad? Claro, para nosotros de repente eso puede ser que no tenga alguna connotación importante, ¿verdad? Sin embargo, en las costumbres del Medio Oriente sí, ¿verdad? Porque pasa ya ¿cómo se llama?, de bebé, pues a un niño, ¿verdad? Una etapa de vida, ¿verdad? Entonces, por lo general, siempre se hacían fiestas, ¿verdad? Como les digo, este acontecimiento, ¿verdad? Desde el momento del que nace hasta el momento en que es destetado, bueno, se consideran que pasan 2 años, ¿verdad? Y si consideramos, hermanos, el momento en que fue concebido y nació, se puede decir que hay un periodo de tiempo, ¿verdad?, que separa cada niño, o sea, en edad, de 3 años, ¿verdad? O sea, que es el tiempo también en que Dios, se puede decir, dio una palabra. O sea, 3 años después, el Señor dio una nueva palabra, ¿verdad? Obviamente que se esperaba alguna reacción con el nacimiento del primer hijo, ¿verdad? Pero parece que estas cosas no pasaron, ¿verdad? Nace el segundo también, ¿verdad? Ya el segundo ya quiere decir no compadecido, o sea que ya Dios nos iba a compadecer más de la nación de Israel o del reino del norte, ¿verdad? Entonces, por esa razón, ¿verdad?, tenía que haber una respuesta del pueblo, pero tampoco la hay.
¿verdad? Sino que ellos siguen y continúan corrompiéndose cada vez más, profundizando más en la idolatría y profundizando más, se puede decir, en el satanismo o en el ocultismo, o en las prácticas ocultistas, ¿verdad? Debe haber sido espantoso vivir en aquel tiempo donde había ídolos por todos lados, ¿verdad? Si alguien iba a pasear el campo, ahí se encontraba tal vez una imagen, ¿verdad? O se puede decir, un altar donde hacían sacrificios, a veces sacrificios humanos o personas, ¿verdad? Que hacían pasar a sus hijos por el fuego. Bueno, un montón de cosas abominables, ¿verdad? Y obviamente estas prácticas no iban dedicadas al Dios verdadero, ¿verdad? Porque Él las prohibió, sino que iban dedicados, ¿verdad? A los dioses que ellos adoraban. Y creo específicamente, estas iban dirigidas a adorar al mismo Satanás o a los demonios que hay detrás de cada una de esas imágenes, ¿verdad? Que buscan precisamente esclavizar al hombre. Ya de por sí el hombre nace esclavo del pecado, ¿verdad? Pero el pecado es como algo podrido, hermanos, ¿verdad? Como algo podrido donde las moscas llegan ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Donde está esa podredumbre, así los demonios llegan, se puede decir también, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Para esclavizar más a la gente, ¿verdad? Como le digo, debió haber sido desagradable aquello. Aunque hoy en día no está lejos, ¿verdad? En que nosotros veamos esas cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Porque ahora vemos cosas que antes no veíamos, que no nos imaginábamos, que de repente las íbamos a experimentar, ¿verdad? Entonces veremos cosas peores todavía, cosas más grandes, ¿verdad? Que van mostrando esa rebeldía activa que hoy en día tienen las naciones contra el Dios de los cielos, y principalmente los gobernantes, ¿verdad? Tratan de impulsar leyes siempre, ¿verdad? Con la finalidad de oponerse a alguna ley que Dios ya ha establecido o que es natural entre nosotros, ¿verdad? Así va pasando, ¿verdad? Entonces dice que después de que terminó de amamantar, ¿verdad? El periodo de amamantamiento, dice que ella concibió, lo que quiere decir que ella volvió a quedar embarazada de su esposo Oseas, ¿verdad? Y después dice, y dio a luz un hijo, o sea que le nació un varón, ¿verdad? Eso quiere decir que transcurrieron aproximadamente, ¿verdad? Entre el tiempo de destetar a su segundo hijo, ¿verdad? Y el nacimiento del tercero, aproximadamente, como le digo, pudieron transcurrir 3 años, ¿verdad? 3 años en ese periodo, ¿verdad? Entonces, o sea, en ese sentido, las palabras que Dios dio, ¿verdad? Con Loroama, ¿verdad? Desde el momento en que nace, ya Dios le pone el nombre, ¿verdad? Hasta el momento en que es destetada, pues, pasan 3 años. Y hasta el momento en que concibe pasan 3 años, ¿verdad? Después que nace, podemos hablar de otro año, inclusive, ¿verdad? Podemos decir 4 años pasan, ¿verdad? Para que Dios dé una nueva palabra, para que el pueblo, pues, podemos decir, responda, ¿verdad? Al llamado de Dios. Entonces dice que le nació un varón, ¿verdad? Y de nuevo acá, ¿verdad? Como era de esperarse, el Señor se encarga de ponerle el nombre a él, ¿verdad? Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, y ni yo seré vuestro Dios. ¿Cómo se llama? Si analizamos el versículo, hermanos, o a manera podemos decir de una introducción, miren ustedes que aquí hay una especie de cambio en cuanto a la palabra de Dios, ¿verdad? Observen ustedes
donde dice, y dijo Dios, obviamente que eso se lo dijo Dios al profeta, no se lo dijo a Gomer, sino que al profeta, ¿cómo le debía llamar? ¿Verdad? Se iba a llamar Loami, ¿verdad? Loami, hermanos, significa no es mi pueblo, ¿verdad? O no mi pueblo. Muy bien, pero miren ustedes que Dios se dirige directamente, como señalando ya. Ya sabemos que la conjunción porque es explicativa, pero va dirigido. Vosotros. En anteriormente, Dios no se dirige, podemos decir, directamente al pueblo, ¿verdad? Simplemente le dice cómo se llama a Oseas, ¿verdad? Cuando le nace el primer hijo, lo que él va a hacer. Eso es lo que le anuncia a Oseas, lo que él va a hacer, ¿verdad? En el caso del primer hijo, vemos que Dios le dice, bueno, ponle por nombre Jezreel, porque iba a castigar a la casa de Jehú, pero también iba a castigar a la casa de Israel, en el sentido que iban a cesar de ser ya un reino. Cuando nace el segundo hijo, que es una niña, o una mujer, ¿verdad? Le pone el Uruama, ¿verdad? Diciendo, mira, no me voy a compadecer más, ¿verdad? De la casa de Israel, ya no la soportaré más, pero de la casa de Judá sí tendré misericordia. O sea, es como que Dios le dice a Oseas, ¿verdad? Esto es lo que va a significar. Y obviamente es lo que Oseas iba a proclamar. Pero mire que en este caso, ya le dice, porque vosotros no sois mi pueblo. O sea, no le dice a Oseas, miren, ponle por nombre Loami, porque ellos ya no son mi pueblo, ni yo voy a ser ya vuestro Dios, sino que ya le dice vosotros, ¿verdad? Vosotros. Es como que hubiera, hermanos, como que Dios se está dirigiendo en ese momento no solo al profeta, sino como que estuviera presente también el pueblo, ¿verdad? Entonces le dice al profeta, ponme por nombre Loami, perdón. ¿Por qué? ¿Verdad? Y como que después dirige la mirada, vosotros, ¿verdad? Dirige la mirada al pueblo, no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Interesante este cambio que tiene, serio, porque es Dios el que le dice, ¿verdad? Es Dios el que le dice directamente al reino del norte, miren, vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios, ¿verdad? Y esto es realmente, como pueden ver, muy serio, ¿verdad? Ahora bien, en el original griego, hermano, perdón, en el original hebreo no aparece el nombre Dios, ¿verdad? Este fue suplido por los traductores de la Biblia, pero obviamente no afecta el sentido del versículo, no lo afecta, se sobreentiende, ¿verdad? Pero lo suplen, ¿verdad? Para una mayor comprensión de lo que es este versículo, ¿verdad? En el original, por supuesto, solo aparece, le dijo, ¿verdad? Nada más, no aparece el nombre Dios, ¿verdad? O Elohim, ¿verdad? No aparece. Obviamente que lo que Dios va a decirle al pueblo con el nacimiento de este nuevo hijo es algo muy negativo. Y se lo dice Dios directamente al pueblo. Pareciera como que Oseas, ¿verdad? No encontró, podemos decir, tal vez palabras o ánimo para decirle al pueblo, miren, Dios nos ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. O como dice en el original griego, ni yo seré para vosotros, yo soy. ¿Verdad? Así, es fuerte porque esa palabra, hermano, yo no soy para vosotros, yo soy, ¿verdad? Es el significado precisamente, es lo que significa Jehová,
o Yahvé, ¿verdad? Yo soy el que soy. O sea que Dios ya no iba a ser para el pueblo su yo soy. Esto es grave. ¿Por qué razón, verdad? Porque eso tiene que ver con el pacto. Precisamente con el pacto que Dios concertó con, ¿verdad? Con la nación de Israel. Cuando se le reveló el nombre a Moisés como el Dios que cumple con los pactos, ¿verdad? Entonces, esto es ¿cómo se llama? Algo que de seguro iba a pesar mucho sobre la nación, ¿verdad? Que Dios dijera, bueno, ya no soy mi pueblo, obviamente. Y cualquiera que viera, que hubiera visto en aquel tiempo a Israel, cualquiera que hubiera visto a esa nación, o que hubiera presenciado todas las cosas que ellos hacían, obviamente se hubieran preguntado, bueno, ¿a cuál Dios es que adoran? ¿Verdad? O a cuál de todos los dioses, de la cantidad de dioses que tienen, adoran, ¿verdad? Pero jamás las naciones que conocían los hechos de Jehová, ¿verdad? Hubieran dicho, este es el pueblo de Jehová. Porque, hermanos, estaban irreconocibles, ¿verdad? Irreconocibles, completamente. Porque hacían cosas peores que las cosas que hacían las naciones vecinas. Habían adoptado sus costumbres, pero como que las habían aumentado, ¿verdad? Como que las habían aumentado todavía. Entonces, así pasa, ¿verdad? Es curioso, ¿verdad? Que nosotros pues no podemos decir que estamos exentos de ser vulnerables a influencias de, ¿cómo se llama?, de las prácticas abominables de otras naciones, ¿verdad? Todo depende, digamos, de qué naciones, digamos, en el caso de Honduras, ¿verdad? Tomemos ejemplos a seguir, ¿verdad? O tomemos nuestros estereotipos, ¿verdad? O digamos de ¿cómo se llama?, de quiénes son los ídolos juveniles, ¿verdad? Obviamente los referentes siempre son, digamos, de Estados Unidos, en algunos casos de Europa, ¿verdad? Y de un montón de lados. Yo en lo personal creo que es terrible lo que pasa en el mundo, y principalmente hoy en día en el mundo de la música, ¿verdad? Realmente me asusto ver cuáles son los ídolos juveniles y cómo esos muchachos imitan, más que todo las muchachas, imitan a esos ídolos, imitan su forma de vida, ¿verdad? Imitan sus bailes, ¿verdad? Imitan sus bailes que son prácticamente movimientos pornográficos, pero los imitan como que si fuera algo bueno o algo como algo saludable, ¿verdad? Yo he visto eso hoy en día, ¿verdad? Como a través de la música y principalmente de las artistas, de las cantantes, de las mujeres que cantan, ¿verdad? Todo lo que lo que le están transmitiendo, todo el contenido de las canciones, los mensajes que tienen esas canciones, ¿verdad? Que promueven el adulterio, la fornicación en todas sus variantes. Es espantoso el bombardeo que están recibiendo hoy en día los jóvenes. Lo mismo pasa también con todas esas formas de música urbana, ¿verdad? Toda esa pornografía que se despliega en los videos musicales y que están contaminando la juventud. Es terrible, terrible lo que veo, ¿verdad? Y solo a veces lo paso eso como espectador, ¿verdad?
como espectador y digo que algo hay que hacer. Tal vez lo único realmente que tengo es orar para que el Señor destruya ese tipo de mensajes, ¿verdad? A ver, yo la vez pasada que iba en la noche con mi carro el día sábado, ¿verdad? Un montón de jóvenes, ¿verdad? En las esquinas. Iba de noche, y miraba un montón de jóvenes en las esquinas, ¿verdad? Con botellas de cerveza, botellas de whisky, sentados en sus carros, en las gasolineras, tomando, hablando no sé de qué, ¿verdad? Digo yo, bueno, en mis épocas, por lo menos las iglesias, ¿verdad? Abrían en las noches, había culto de jóvenes. Los domingos también había cultos en la noche. Había un lugar donde ir, ¿verdad? Alimentarse espiritualmente, ¿verdad? Y créeme que a veces extraño ese tiempo, ¿verdad? Que uno iba ahí de noche, era lo mejor que hacía, ¿verdad? Pero hoy en día ningún lado, ¿verdad? Obviamente es cierto que, ¿verdad? Que la mayoría de los cultos se hacen de día, se procura lo práctico, lo seguro y todo, ¿verdad? Pero son tiempos que realmente añoro en aquel, ¿verdad? Y quiero decirles ahí, ¿verdad? Dice, la gente no respondió a a la invitación que se le hizo, ¿verdad? Del segundo hijo. Obviamente, o sea, debía proclamar, ¿verdad? Que lo que Dios iba a hacer. Pero obviamente no respondió, ¿verdad? Por eso el nacimiento del tercer hijo llegó a ser la ocasión de proclamar la palabra más dura. Se puede decir que Dios envió a Oseas, ¿verdad? Y directamente también dirigida al pueblo. Dice, ponle por nombre Lo-Ami. Lo-Ami quiere decir no mi pueblo, ¿verdad? O sea, y eso obviamente, hermanos, se aplica precisamente al reino del norte, ¿verdad? Al reino del norte. O sea que se puede decir como que ya habían colmado el vaso, con la paciencia del Señor, ¿verdad? En la interpretación del nombre, por primera vez Dios habla directamente, como lo hubiera dicho a Israel. La Septuaginta, como les decía yo, dice, como les venía anunciando, hermanos, en la Septuaginta, dice, y yo soy para vosotros. O sea, yo ya no seré para vosotros, yo soy, ¿verdad? O sea, puede entenderse como sea, se emplea el nombre de Dios que se reveló en Éxodo 3:14. Miren, busquemos Éxodo 3:14, que es lo que yo les había hablado, de Éxodo 3:14, donde Dios, aunque ya Dios había, ¿cómo se llama? Manifestado, ¿verdad? En tiempos de Abraham, en tiempos de la dispensación de la promesa, de la inocencia del gobierno humano, ¿verdad? Ya Dios se había manifestado como su nombre, ¿verdad? Como Jehová, pero no se había revelado, se puede decir, lo que significaba ese nombre, ¿verdad? Entonces en Éxodo 3:14 dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros, ¿verdad? Y en el versículo 15, Dios dijo además a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, ¿verdad? Jehová, porque eso es lo que significa, yo soy el que soy, Jehová, ¿verdad? Aunque ahí, ¿cómo le puedo decir? Lo suplieron de nuevo, ¿verdad? Con las vocales, pero en la realidad lo que hay es lo que se llama el tetragramaton, ¿verdad? Solamente desaparece YH, JH, WH, ¿verdad? O sea, es casi, digo, bueno, no sé ni cómo se pronunciaría el nombre, ¿verdad? El nombre de Dios, ¿verdad?
Pero ahí está claro, dice, puede entenderse como, ¿cómo se llama? La interpretación del nombre Lo-Ami sería, vosotros no sois mi pueblo, ni yo soy para vosotros. Eso sería la forma, podemos decir, de entenderlo aquí. Para vosotros, yo ya no soy, yo soy, ¿verdad? ¿Verdad? Como pueden ver, es una progresión en el castigo, ¿verdad? Va de, cada vez va más severo, se puede decir, ¿verdad? Por ejemplo, en el primer juicio, ¿verdad? Israel tendrá un desastroso futuro sin rey, ¿verdad? Se iba a cesar el reino del norte. Completamente, iba a dejar de ser. O sea, iba a ser un reino, ¿verdad? Sin nada, básicamente. Iba a ser un reino sin el amor fraternal, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Y ahora, ¿verdad? Un futuro, ¿qué le esperaba a Israel? Un desastroso futuro, ¿verdad? Sin Dios mismo. Y eso es lo peor que le puede pasar a un individuo, a una persona, ¿verdad? Que su futuro, básicamente, sea sin Dios, ¿verdad? Y eso es lo que está diciéndole el Señor ahorita. Vosotros ya no sois mi pueblo. O sea, el futuro que les espera a ustedes es que yo no voy, que ustedes ya no van a ser mi pueblo, ni yo voy a ser vuestro Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso, hermanos? ¿Verdad? ¿Verdad? Que Dios no sea su yo soy, equivale a decir en términos radicales, ¿verdad? En términos radicales, que el pacto, pues, se abolió, ¿verdad? Básicamente, el pacto se abolió, fue quebrantado, básicamente, fue quebrantado, ¿verdad? Fue quebrantado completamente. Entonces, ¿qué le toca a la nación, verdad? Sufrir al romper el pacto, ¿verdad? Porque la primera vez que lo rompieron, fue recién salidos de Egipto. Ahí, ¿cómo se llama? Al pie del monte Sinaí o el monte Horeb. Cuando Moisés se ausentó por 40 días, ¿verdad? Ahí rompieron el pacto. Cuando se hicieron un becerro de oro y dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahí se rompió el pacto. Ahí fue donde cuando Moisés vio al pueblo, dice que ahí quebró las tablas del pacto, porque rompieron el pacto, ¿verdad? Del pacto en el cual ellos se habían comprometido a decir, haremos todo lo que Jehová diga. Y lo sellaron con sangre, claro, con sangre de animales, ¿verdad? Pero que hay una nueva ruptura del pacto. En aquel entonces, bueno, Dios iba a juzgar a la nación, la iba a barrer del todo y le había dicho a Moisés, mira, de ti haré una nación, ¿verdad? De ti haré una nueva nación, ¿verdad? Pero al final Moisés lo convenció al Señor, ¿verdad? De que no lo hiciera, ¿verdad? De que no lo hiciera. Claro, y hay mucha explicación teológica, hermano, ¿verdad? Pero de todas formas ahí el pacto fue restaurado nuevamente, ¿verdad? La nación pues tuvo, se puede decir, como una especie de arrepentimiento y Dios le dio nuevas tablas al pueblo, ¿verdad? Restaurando el pacto, estas nuevas tablas. Pero aquí realmente el pacto se rompe ya, o sea, aquellas tablas segundas se rompieron completamente, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto significa que al romperse ese pacto y la nación ser sujeta al juicio que dice el mismo pacto, o la misma ley, ¿verdad?
obviamente que implicaba esto, ¿verdad? Porque la nación, ¿verdad? La nación pues ya había dejado de comportarse como tal. Eran prácticas peores que las que hacían las naciones vecinas. Y aún el Señor le dijo en alguna ocasión al pueblo, aunque sea, dice, sigan los estatutos de las naciones, de ellos. Parece que las naciones tenían alguna clase de estatutos que eran moralmente buenos, ¿verdad? Que sean en ellos, sigan eso, dicen, que sea eso, ¿verdad? Ver algo bueno en todo aquello malo, pero parece que estaban entregados al mal. Es como decir, esta nación solo estaba tan habituada a la idolatría, ¿verdad? Que se puede decir que su pensamiento era de continuo solamente el mal, o sea, solamente en idolatría, idolatría, idolatría y todo lo que ello implicaba. Eso es terrible, ¿verdad? Llegar a ese extremo de entrega, ¿verdad? Pero como ellos son el pueblo del pacto, ¿verdad? Dios, ¿cómo se llama? No los iba a dejar sin castigo. Recuerden ustedes, este era un juicio que venía sobre ellos, ¿verdad? Claro está, iba a ser un juicio, hermanos, también. No iba a ser definitivo. No iba a ser definitivo. Esto, ¿verdad? Vosotros ya no sois, ¿verdad? O sea, el futuro que les espera sin Dios, ¿verdad? De que Él ya no iba a ser su Dios. Ya no iba definitivamente a ser su pueblo. Obviamente, esto da lugar precisamente a un nuevo. Esto da lugar, hermanos, ¿verdad? A establecer un nuevo pacto sobre mejores promesas. Porque es cierto, ¿verdad? Es una palabra dura, es una palabra que nadie quisiera oír, ¿verdad? Imagínense que Dios nos dijera a nosotros, ustedes ya no son mi pueblo, qué terrible el futuro que nos espera, ¿verdad? Pero como no estamos bajo el antiguo pacto, sino bajo el nuevo pacto, hecho bajo mejores promesas y hecho no solamente con sangre de animales, sino por medio de la sangre de Cristo. Entonces es un pacto eterno, básicamente, en el cual nosotros hemos entrado, ¿verdad? Y como tal, se nos promete la regeneración, se nos promete el Espíritu que iba a morar dentro de nosotros, ¿verdad? Se nos promete que Dios va a establecer sus leyes, ¿verdad? Ya no afuera, externamente, sino dentro de nuestros corazones, ¿verdad? O sea, vamos a conocer la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo morando dentro de nosotros, ¿verdad? Pero no todo es negativo, ¿verdad? Para el pueblo, no todo es negativo, ¿verdad? Y la palabra es fuerte, pero ahí dice, hay una palabra que en el versículo 10 dice, no obstante, se puede traducir, ¿verdad? A pesar de todo que han hecho, ¿verdad? A pesar de todo. Pero eso es lo que significa, no obstante, a pesar de todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Eso me recuerda, hermanos, nada más y nada menos que el pacto abrámico, el pacto que Dios estableció con Abraham. Génesis 32:12, ¿verdad? O sea que el mismo Señor, ¿verdad? Está dando también un mensaje, ¿verdad? Y nos lleva precisamente
a lo que es el pacto abrámico, 32:12. ¿Verdad? Dice 32:12. Tú has dicho, yo te prosperaré y haré que tu descendencia sea como la arena del mar, que por ser tan numerosa no se puede contar, ¿verdad? Aunque está más atrás en lo que es el pacto con Abraham, ¿verdad? Cuando Dios le prometió a Abraham que su descendencia, ¿verdad?, poseería la tierra y que su descendencia sería como la arena del mar, ¿verdad? Y además de eso, que Dios le iba a dar en posesión perpetua la tierra de Canaán, ¿verdad? Miren ustedes el pacto que Dios hizo, ¿verdad? Dios hace un pacto con Abraham, dice, ¿verdad? En Génesis 15:5. Entonces dice, lo llevó afuera y le dijo, mira por favor al cielo y cuenta las estrellas, si acaso las puede contar, y añadió, así será tu descendencia. Él creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en el pacto abrámico, hermanos, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Les decía yo que ellos iban siendo, los redujeron en número a ellos, ¿verdad? Porque las naciones venían, ¿verdad? Principalmente los sirios, ¿verdad? Los atacaban, los iban reduciendo el número. La nación iba quedándose prácticamente sin gente. Y además se iban a quedar sin gente debido al juicio que iba a venir sobre ellos, ¿verdad? El juicio de la desolación y el juicio del cautiverio. Pero Dios, como es Dios fiel, ¿verdad? No por causa de ellos, sino por causa de los padres, ¿verdad? Dios al final va a restaurar a la nación de Israel, porque eso es lo que nos habla acá, de restauración, ¿verdad? Que van a volverse a ser ellos como, que van a crecer en número, que se van con la arena del mar. Y esto es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? ¿Verdad? Que los hijos de Israel se van como la arena del mar por estar dentro del pacto abrámico. Quiero decirles, hermanos, que el pacto abrámico nos ofrece o promete varias cosas, ¿verdad? Y va, ¿cómo se llama? La mayor parte de, podemos decir, de sus cláusulas van hacia la nación de Israel. Primero está que el pacto abrámico es precisamente una promesa de parte de Dios o un curso de acción que Dios va a seguir, ¿verdad?, con respecto a Israel. Eso garantiza la supervivencia de Israel como nación, ¿verdad? Porque para que se cumpla lo del versículo 10, Israel tiene que existir como nación. Por lo tanto, el pacto abrámico garantiza la existencia de Israel como nación. Eso es seguro. Los israelitas, los judíos, hermanos, siempre van a existir. Siempre. Por mucho que ¿cómo se llama? Que quisieron exterminarlos, ¿verdad? Allí en tiempo de los reyes católicos, ¿verdad? Con el, ¿cómo se llama? Con la Inquisición, ¿verdad? No lo lograron. Lo mismo procuró los nazis, tampoco lo lograron. Lo mismo procuró Stalin, no lo logró tampoco. Hoy en día, Irán, ¿verdad? Dice que quiere hacer desaparecer a Israel. Es más fácil que desaparezca ellos que desaparezca Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios tiene que cumplir con los pactos. Y para que se cumpla con los pactos, Israel tiene que existir como nación.
Y miren ustedes lo hermoso de eso, ¿verdad? Es cierto que temporalmente iban a tener un futuro malo sin Dios, ¿verdad? Pero llegará un momento en que Dios se volverá a ellos, ¿verdad? Dios los va a restaurar o los irá restaurando progresivamente, porque eso es lo que nos dice Ezequiel 37, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Lo que es el valle de los huesos secos. La forma en que Dios se propone restaurar a Israel en forma progresiva. En forma progresiva, ¿verdad? Y eso lo vemos hoy en día. Y se sucederá que en lugar de lo que se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, se les dirá hijos del Dios viviente. Y cuando dice, sucederá que en el lugar, y eso se refiere, hermanos, lugar geográfico. En el mismo lugar geográfico, donde se les dijo a ellos que no iban a ser más pueblo mío, en ese mismo lugar, ¿verdad? Se les dirá hijos del Dios viviente. Amén, hermanos, que Dios bendiga su palabra. Gracias a Dios que nosotros estamos bajo el nuevo pacto, que somos la iglesia, el pueblo de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Él es nuestro Dios, ¿verdad? El único Dios verdadero, y Jesucristo a quien Él ha enviado. Hermanos, que Dios les bendiga.